¿Quién podría afirmar conocer los laberintos del alma humana o desentrañar el ovillo de pasiones que anidan en la oscuridad del corazón? Sevilla, en aquel siglo de oro que la bañaba en un fulgor tan brillante como efímero, era un escenario de contrastes violentos, opulencia y miseria, fe exaltada y pecados susurrados en confesionarios umbríos. Y en sus entrañas una historia de amor, traición y venganza esperaba su hora para ser contada. La noche caía pesada sobre Sevilla, un manto de terciopelo tachonado de estrellas indiferentes. En el palacio de don Álvaro de Mendoza, el aire estaba viciado, no por el humo de los candelabros de plata que ardían con lánguida llama, sino por el terror que emanaba de la alcoba principal. Don Álvaro, hombre de 50 años, curtidos en el poder y los excesos, se revolvía en su lecho de ricas sedas borgoñonas. Su rostro, habitualmente impasible y altivo, estaba descompuesto por una mueca de pavor. Sudor frío perlaba su frente mientras gemidos ahogados escapaban de sus labios finos. «No, aparta, Mateo», susurró en sueños, la voz rota. Se despertó con un grito sofocado, el corazón galopando en su pecho como un caballo desbocado. La habitación suntuosa y vasta le pareció de pronto una tumba. Las sombras danzaban en los rincones, adoptando formas monstruosas. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, no de frío, pues la noche era cálida, sino de un pavor ancestral que se aferraba a su alma como una sanguijuela. Le pareció sentir una presencia helada, un aliento gélido en la nuca, o eran solo los ecos de la pesadilla, una más en la larga cadena que lo atormentaba desde hacía meses. Se incorporó, temblando, y bebió un largo trago de vino de la copa que siempre tenía a mano. El vino no calmó el temblor de sus manos ni el hielo de su corazón. Algo oscuro se había instalado en su vida, algo que ni su riqueza ni su poder podían conjurar. Años antes, cuando el tormento de don Álvaro era apenas una semilla latente, la vida en Sevilla fluía con un ritmo diferente para Elvira de los Ríos. A sus 19 años, Elvira era una muchacha de belleza serena y discreta, como una flor silvestre que crece a la sombra de los imponentes naranjos del Alcázar. Su cabello, de un negro azabache, solía llevarlo recogido en un moño sencillo que dejaba escapar algunos rizos rebeldes sobre su nuca. Sus ojos, de un verde oliva profundo, reflejaban una inteligencia vivaz y una sensibilidad exquisita. Eran ojos que sabían observar, que captaban los matices del mundo con la precisión del artista que era. Elvira poseía unas manos sorprendentemente hábiles, capaces de bordar los más intrincados diseños en seda o de trazar delicadas miniaturas en pergamino, un arte aprendido de su padre Arturo de los Ríos, un platero respetado en el gremio, aunque acosado por deudas que ensombrecían sus días. La pequeña cicatriz en su barbilla, casi invisible, recuerdo de una travesura infantil, era un detalle que humanizaba su semblante y que ella solía tocar inconscientemente en momentos de zozobra. Vivían modestamente en una casa del barrio de Triana, donde el olor a arcilla fresca de los alfares se mezclaba con el aroma del azahar y el guadalquivir. Elvira amaba a su padre con devoción. La temprana muerte de su madre los había unido con lazos aún más fuertes. Arturo, hombre de gran talento pero escaso sentido práctico para los negocios, había volcado en su hija todo su cariño y el conocimiento de su oficio. El corazón de Elvira, sin embargo, no solo albergaba amor filial. En secreto, sus sentimientos más tiernos y apasionados pertenecían a Mateo Infante. Mateo, un joven de 22 años, aprendiz de escultor en el taller de un maestro renombrado, era la antítesis de la calculada prudencia que la sociedad sevillana exigía. De complexión atlética, forjada en el trabajo con la piedra y la madera, poseía unas manos fuertes, encallecidas, pero capaces de una delicadeza asombrosa al modelar el barro o tallar la madera. Su cabello castaño claro, a menudo revuelto por el viento o el esfuerzo, enmarcaba un rostro de facciones nobles, y sus ojos, de un color miel luminoso, irradiaban sinceridad y una pasión contagiosa por la vida y el arte. Se encontraban a escondidas, en los jardines recoletos de algún convento abandonado o al caer la tarde junto a la ribera del río, cuando los últimos rayos de sol doraban la Torre del Oro. Sus conversaciones eran un torbellino de sueños compartidos, un taller propio donde sus artes se unieran, una vida sencilla pero plena, lejos de las intrigas y las vanidades de la ciudad. Mateo admiraba el talento de Elvira, la sutileza de sus bordados que parecían cobrar vida, la intensidad de sus miniaturas. «Tus manos crean belleza que ni los ángeles podrían igualar, Elvira», le decía a menudo,
tomando sus dedos entre los suyos. Y tu corazón es aún más valioso. Elvira, a su vez, se sentía cautivada por la fuerza creadora de Mateo, por su idealismo y la valentía con la que defendía sus convicciones. Su amor era un refugio, un oasis de esperanza en medio de las crecientes dificultades económicas que apremiaban a la familia de Elvira. La sombra que amenazaba con marchitar esta felicidad tenía nombre y apellido: Don Álvaro de Mendoza. Noble de rancio abolengo, poseedor de vastas tierras y con influencias que llegaban hasta la misma corte, don Álvaro era un cliente ocasional del taller de Arturo de los Ríos. Sus visitas, inicialmente esporádicas, se hicieron más frecuentes. No era el trabajo del platero lo que atraía su atención, sino la presencia de Elvira. Sus ojos fríos y calculadores, acostumbrados a tasar el valor de las cosas y las personas, se posaron en la joven con una avidez apenas disimulada. Veía en ella no a una persona, sino un objeto codiciable, una pieza más para su colección de placeres. La situación financiera de Arturo empeoraba. Un encargo importante había salido mal, y los acreedores se volvían más insistentes. Don Álvaro, conocedor de estas cuitas, vio su oportunidad. Una tarde, con la excusa de encargar un relicario de plata, se presentó en el taller. Arturo lo recibió con la cortesía debida, aunque una creciente inquietud le oprimía el pecho. Tras discutir brevemente los detalles del encargo, don Álvaro desvió la conversación. «Maestro Ríos», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «he observado que vuestra hija posee una gracia y un talento notables. Sería una lástima que tales dones se marchitaran en la oscuridad de este taller». Arturo palideció. «Mi hija es mi mayor tesoro, don Álvaro. Su lugar está a mi lado». «Comprendo vuestro afecto paternal», continuó el noble, su voz meliflua. «Pero los tiempos son difíciles. He oído hablar de vuestras deudas. Podría aliviaros de esa carga. A cambio, desearía que Elvira entrase a mi servicio. En mi casa no le faltaría nada. Sería mi protegida». La palabra protegida flotó en el aire, cargada de un significado ominoso que heló la sangre de Arturo. Era una propuesta velada, una exigencia de convertir a su hija en la concubina del noble. Elvira, que había entrado en ese momento con un vaso de agua fresca, escuchó las últimas palabras. Su rostro, habitualmente sereno, se contrajo en una mueca de repulsión y miedo. Arturo se irguió, la dignidad de un hombre honrado brillando en sus ojos a pesar del temor. «Don Álvaro», dijo con voz firme, «agradezco vuestra generosidad, pero mi hija no está en venta. Preferimos la pobreza con honor a la riqueza con desdicha». Elvira asintió apoyando a su padre, aunque el corazón le latía con violencia. La sonrisa de don Álvaro se desvaneció, reemplazada por una expresión gélida. «Es una lástima que no apreciéis mi buena voluntad, maestro Ríos. Hay decisiones que pueden acarrear consecuencias desagradables». Se levantó con lentitud. «Lo pensaréis mejor. Os doy unos días». Con una inclinación de cabeza cargada de amenaza, don Álvaro abandonó el taller, dejando tras de sí un silencio preñado de malos augurios. Padre e hija se miraron, el miedo reflejado en sus ojos. Sabían que la negativa no sería el final del asunto. Los días siguientes fueron una tortura de incertidumbre. Elvira y Mateo se encontraron con más urgencia, buscando consuelo mutuo. Mateo, impulsivo y valiente, propuso huir de Sevilla, buscar fortuna en otra ciudad, lejos del alcance de Mendoza. Pero Arturo, apegado a su ciudad y a su taller, y temeroso de las represalias contra su hija si huían, se resistía. La venganza de don Álvaro no se hizo esperar. Una mañana gris, mientras Sevilla aún se desperezaba, un alguacil acompañado de 2 corchetes irrumpió en el taller de Arturo de los Ríos. «Arturo de los Ríos», proclamó el alguacil con voz tonante, desenrollando un pergamino, «quedáis arrestado por orden del Santo Oficio, acusado de prácticas judaizantes y blasfemia». La acusación era tan absurda como letal en aquella España de fervor inquisitorial. Arturo, un cristiano devoto toda su vida, quedó petrificado. Elvira lanzó un grito de angustia. «¡Es una infamia! ¡Mi padre es inocente!», exclamó interponiéndose entre los corchetes y su padre. «Aparta, muchacha», gruñó uno de ellos, empujándola bruscamente. Arrestaron a Arturo entre las lágrimas y las súplicas desesperadas de Elvira. Se lo llevaron encadenado como a un criminal común. Elvira corrió tras ellos por las calles gritando su inocencia, pero sus palabras se perdieron en el bullicio indiferente de la ciudad. Mateo, alertado por los vecinos, llegó corriendo y la encontró desolada, golpeando inútilmente la puerta cerrada de la prisión de la Inquisición.
Intentaron buscar ayuda, recurrieron a los pocos amigos que tenía Arturo en el gremio, a algún clérigo compasivo. Pero el nombre de don Álvaro de Mendoza, susurrado como el verdadero instigador de la acusación, cerraba todas las puertas. Nadie se atrevía a enfrentarse a un hombre tan poderoso. El proceso fue una farsa. Testigos falsos, comprados o intimidados por Mendoza, declararon contra Arturo. En pocos días fue condenado. La sentencia fue la confiscación de sus bienes y la reclusión perpetua en las mazmorras del Santo Oficio. Para Elvira fue como si el mundo se hubiera derrumbado. Su padre, su protector, su único sustento, le había sido arrebatado por la crueldad de un hombre sin escrúpulos. Poco después de la condena, Arturo de los Ríos murió en la insalubridad de su celda, víctima de la fiebre y la desesperación. Su muerte fue catalogada como natural, pero Elvira sabía que había sido asesinado por la injusticia y la maldad de don Álvaro. Sola y desamparada, Elvira se convirtió en una presa fácil. Don Álvaro no tardó en aparecer, ofreciendo cínicamente sus condolencias y renovando su oferta de protección. Sin padre, sin hogar, el taller había sido confiscado y sin recursos, Elvira se vio atrapada. Resistirse abiertamente significaba la miseria absoluta, quizás incluso algo peor en una ciudad donde una mujer sola y sin honra era invisible o despreciada. Con el corazón roto y el alma llena de amargura, fue conducida al palacio de Mendoza. La vida en el palacio se convirtió en un infierno dorado. Don Álvaro la instaló en unas habitaciones lujosas pero aisladas, tratándola como un pájaro exótico en una jaula de oro. Su protección era en realidad un cautiverio, donde estaba sometida a sus caprichos y a sus abusos. Elvira se encerró en un mutismo doliente, su espíritu vivaz aplastado bajo el peso de la humillación y el asco. Cada caricia de don Álvaro era una tortura, cada palabra amable una hipocresía que la desgarraba por dentro. Se aferraba al recuerdo de Mateo, a la pureza de su amor, como un náufrago a una tabla en medio de la tempestad. Mateo, entretanto, no se había rendido. Consumido por la rabia y la desesperación, buscaba cualquier resquicio para denunciar a Mendoza o liberar a Elvira. Su idealismo chocó brutalmente con la cruda realidad del poder. Una noche, en un arranque de audacia temeraria, intentó escalar los muros del jardín del Palacio de Mendoza con la intención de llegar hasta Elvira. Fue descubierto por los guardias del noble. Lo que sucedió después llegó a oídos de Elvira como un rumor fragmentado y terrible. Algunos decían que había sido una pelea, otros un accidente. La verdad era que los secuaces de don Álvaro lo habían apaleado brutalmente y arrojado su cuerpo malherido a un callejón oscuro, donde fue encontrado agonizante a la mañana siguiente. Murió pocas horas después en los brazos de un compasivo fraile, sus últimas palabras un susurro con el nombre de Elvira. Cuando la noticia de la muerte de Mateo llegó a Elvira, algo se rompió definitivamente dentro de ella. El último hilo de esperanza, el último vestigio de su antigua vida, había sido cercenado. El dolor fue tan intenso que la dejó vacía, insensible. Ya no lloraba. Sus ojos verdes, antes llenos de luz, se volvieron opacos, reflejando un abismo de sufrimiento. Don Álvaro, al enterarse de la muerte del insolente aprendiz, sintió una macabra satisfacción. El último obstáculo para su posesión total de Elvira había desaparecido, o eso creía él. Pero la apatía de Elvira, su sumisión silenciosa, comenzó a incomodar a don Álvaro. La fierecilla que tanto le había atraído parecía haberse extinguido. Ya no había desafío en sus ojos, solo un vacío desolador. Aburrido o quizás inquieto por esa presencia fantasmagórica en su propia casa, un día, sin más explicaciones, ordenó que la expulsaran. Le dieron unas pocas monedas y la echaron a la calle, como un objeto usado que ya no sirve. Deshonrada, sola y sin un maravedí, Elvira vagó por las calles de Sevilla. Los barrios bajos, el arrabal de la ciudad, se convirtieron en su único refugio. Fue allí, entre la miseria y el olvido, donde el destino la llevó a la puerta de Beatriz, la herbolaria. Beatriz era una mujer mayor, viuda que vivía en una pequeña casa en los límites del arrabal, cerca del río. Su rostro estaba surcado de arrugas, como un mapa de una vida larga y no siempre fácil, pero sus ojos negros eran agudos y llenos de una sabiduría ancestral. Conocía las propiedades de cada planta, de cada raíz, de cada flor. La gente del arrabal acudía a ella en busca de remedios para sus males y también en voz baja para pedir consejo o amuletos. Algunos la llamaban la sabia, otros, con más temor, la hechicera.
Beatriz no era ninguna de las dos cosas, o quizás un poco de ambas. Era sobre todo una mujer que había aprendido a sobrevivir y a observar la naturaleza humana con una mezcla de cinismo y compasión. Encontró a Elvira desmayada por el hambre y la desesperación cerca de su puerta. La llevó a su casa, la cuidó, la alimentó. No hizo preguntas. Vio en los ojos de la joven una profundidad de sufrimiento que la conmovió. Elvira, inicialmente muda y retraída, comenzó lentamente a abrirse, a ayudar a Beatriz en sus tareas, recolectar hierbas al amanecer, clasificarlas, preparar ungüentos y tisanas. Bajo la tutela callada y paciente de Beatriz, Elvira aprendió mucho más que los nombres de las plantas. Aprendió a escuchar el lenguaje silencioso de la naturaleza, a reconocer los signos, a entender los ritmos ocultos de la vida y la muerte. Descubrió que ciertas hierbas podían calmar el dolor, pero otras, en dosis diferentes, podían alterar la mente, provocar sueños extraños, sembrar la confusión. «Hay venenos que matan el cuerpo, niña», le dijo Beatriz un día, mientras machacaban raíces en un mortero de piedra, y otros que matan el alma. Los peores son los que te hacen creer que no tienes elección. Las palabras de Beatriz resonaron en el interior de Elvira, y entonces comenzó a sentirlo. Al principio fue sutil, una corriente de aire frío en una habitación cerrada, un susurro apenas perceptible que creía oír en el viento, la sensación de una mirada triste posada sobre ella. Luego se hizo más insistente. Era Mateo. No su voz, no su imagen clara, sino su presencia. Una tristeza infinita que se mezclaba con la suya. Un anhelo de justicia que se unía a su sed de venganza. El dolor de Elvira, que había estado congelado, comenzó a transformarse. La apatía dio paso a una fría y lúcida determinación. Ya no era la joven inocente cuyo amor había sido pisoteado. Era una mujer que había conocido el infierno y había regresado. Y en sus manos, gracias a las enseñanzas de Beatriz y a la presencia persistente de Mateo, comenzaba a vislumbrar las herramientas de su venganza. Recordó la superstición que anidaba en el corazón de muchos hombres poderosos, incluso en el de don Álvaro. Recordó su arrogancia, su crueldad. Y un plan lento y meticuloso comenzó a tomar forma en su mente. Pasaron varios años. Elvira ya no era la muchacha desvalida. Vivía con Beatriz, y aunque su pasado seguía siendo una herida abierta, había encontrado una nueva fortaleza. Su conocimiento de las hierbas y sus efectos se había profundizado. La gente del arrabal y de otros barrios más humildes acudía a ella. No se presentaba como una sanadora milagrosa, sino como alguien que ofrecía alivio, que sabía escuchar. Algunos la llamaban Elvira la de las hierbas, otros simplemente la ayudante de Beatriz. Su fama discreta se extendió como el aroma de las plantas que cultivaba en su pequeño jardín. Mientras tanto, en el suntuoso palacio de la calle de las Sierpes, la vida de don Álvaro de Mendoza se había vuelto un tormento. Las pesadillas que lo asaltaban eran cada vez más vívidas, más aterradoras. En ellas, el rostro ensangrentado de Mateo Infante lo acusaba en silencio, o la figura espectral de Arturo de los Ríos le señalaba con un dedo huesudo. Se despertaba bañado en sudor frío, el corazón desbocado. Durante el día sufría de jaquecas persistentes, de una ansiedad que ningún placer mundano podía aplacar. Los médicos más reputados de Sevilla lo examinaron, recetaron sangrías, pócimas costosas dietas estrictas. Nada aliviaba su mal. Su cuerpo, antes robusto, comenzó a mostrar signos de decadencia. Su humor se volvió irascible, su crueldad más caprichosa. Un día, uno de sus sirvientes, desesperado por el mal humor de su amo, le habló de una mujer en el arrabal que tenía mano santa para ciertos males del espíritu y del cuerpo, una tal Elvira que trabajaba con Beatriz, la herbolaria. Don Álvaro, que en su fuero interno siempre había sido supersticioso y ahora más que nunca aferrado a cualquier brizna de esperanza, ordenó que la trajeran a su presencia. No recordaba el nombre, ni asoció a esa humilde curandera con la joven que había poseído y despreciado años atrás. Elvira había cambiado. El dolor y la determinación habían afilado sus rasgos, dándole un aire de madurez y misterio que la hacía irreconocible para quien solo la había visto como un objeto. Cuando el mensajero de don Álvaro llegó a la humilde casa de Beatriz, Elvira sintió que el momento había llegado. Su corazón latió con una mezcla de temor y una sombría expectación. Se vistió con ropas sencillas pero pulcras, cubrió parcialmente su rostro con un mantillo oscuro y se preparó. Beatriz la miró con sus ojos sabios. «Recuerda, niña», le dijo en voz baja,
La mejor venganza no es la que destruye al enemigo, sino la que le hace destruir a sí mismo. Elvira fue conducida al palacio. Al cruzar de nuevo aquellos umbrales que habían sido testigos de su mayor humillación, sintió un escalofrío, pero su rostro permaneció impasible. Don Álvaro la recibió en su estudio, una habitación oscura y opulenta, llena de libros encuadernados en cuero, mapas de las Indias y objetos exóticos que hablaban de su riqueza. Estaba reclinado en un sillón, pálido y ojeroso. «Dicen que tenéis conocimientos para aliviar los males que me aquejan», dijo con voz áspera, sin mirarla directamente. «Intento ayudar a quien sufre, señor», respondió Elvira, su voz deliberadamente suave y neutra. Durante las siguientes semanas, Elvira acudió regularmente al palacio. Sus tratamientos eran una obra maestra de sutileza y manipulación psicológica. Le preparaba tisanas con hierbas que en pequeñas dosis inducían una leve confusión, agudizaban la ansiedad o provocaban sueños inquietantes. Le hablaba en voz baja, con palabras ambiguas, sobre las sombras que acechan el alma de los culpables, sobre los espíritus que no encuentran descanso. Nunca mencionó a Mateo ni a Arturo, pero sus palabras estaban cargadas de un subtexto que don Álvaro, en su estado de paranoia creciente, interpretaba a su manera. A veces, Elvira dejaba caer accidentalmente una pequeña talla de madera, un pájaro toscamente labrado, muy similar a las que Mateo solía hacer, o mencionaba un color, un aroma, que sabía que estaban ligados a los recuerdos reprimidos de don Álvaro. La presencia del espíritu de Mateo, siempre constante para Elvira, parecía intensificarse en aquellas habitaciones, como si se alimentara del terror creciente del noble. Don Álvaro comenzó a oír susurros donde solo había silencio, a ver sombras que se movían por el rabillo del ojo. Una noche, Elvira colocó discretamente en la almohada de don Álvaro un pequeño trozo de seda bordada, un fragmento de un pañuelo que ella misma había hecho para Mateo, con un motivo de hojas de olivo, su árbol favorito. El aroma sutil de lavanda y el recuerdo táctil de la seda, combinados con las hierbas que había ingerido, desataron el infierno en la mente de don Álvaro. Esa noche los gritos de don Álvaro de Mendoza resonaron por todo el palacio. Se despertó en medio de una alucinación terrorífica. Veía a Mateo Infante, con los ojos vacíos y el rostro cubierto de sangre, de pie junto a su cama, señalándolo. «¡Tú me mataste! ¡Asesino!». Corrió despavorido por la habitación, tropezando con los muebles, gritando incoherencias. Los sirvientes acudieron alarmados y lo encontraron en un estado de demencia total. Blandía un abrecartas de plata, atacando sombras invisibles. «¡Fuera de aquí, espectros! ¡Dejadme en paz!». En su delirio confundió a uno de sus más fieles criados con la figura de Mateo y lo hirió gravemente. La confusión y el pánico se apoderaron del palacio. Don Álvaro, completamente fuera de sí, comenzó a volcar candelabros, a rasgar tapices. Las llamas prendieron rápidamente en las ricas telas y maderas. El fuego se extendió con voracidad. Los sirvientes huían despavoridos. Don Álvaro, atrapado en su propia locura y en el infierno que él mismo había desatado, quedó rodeado por las llamas. Sus gritos de terror se mezclaron con el crepitar del fuego. Elvira había observado la escena desde una discreta distancia, oculta en las sombras del jardín, a donde había sido conducida por un criado antes de que el caos se desatara por completo, siguiendo sus propias y sutiles instrucciones previas. No había en su rostro satisfacción, solo un vacío inmenso, la calma gélida que sigue a la tempestad. Vio cómo el techo del palacio se derrumbaba entre un estruendo ensordecedor. Don Álvaro de Mendoza, el hombre que había destruido su vida, moría consumido por el fuego y su propia demencia. En sus últimos momentos, mientras el humo lo asfixiaba y las llamas lamían su cuerpo, quizás don Álvaro vio, entre las volutas de fuego, el rostro sereno y acusador de Elvira de los Ríos. Quizás, solo quizás, comprendió. Cuando las primeras luces del alba tiñeron de gris el cielo de Sevilla, del suntuoso palacio de don Álvaro de Mendoza, solo quedaban ruinas humeantes. La noticia de su trágica y espectacular muerte corrió como la pólvora por la ciudad. Se habló de un accidente, de la locura repentina del noble, de un castigo divino. Nadie sospechó de la intervención callada y meticulosa de Elvira. Pocos días después, Elvira se acercó a la orilla del Guadalquivir. En sus manos llevaba una pequeña caja de madera. Dentro guardaba la única miniatura que había logrado conservar de Mateo, un pequeño retrato que él le había regalado y el trozo de seda bordada que había sido el catalizador de la caída de Mendoza.
Con un gesto lento, arrojó la caja a las aguas del río. Vio cómo se hundía, llevándose consigo los últimos vestigios materiales de su amor y de su venganza. En ese instante sintió que la presencia de Mateo, esa compañía constante y melancólica, se desvanecía suavemente, como una brisa que se aquieta. Por primera vez en muchos años sintió una paz profunda.